Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestros temas acerca pues del ciclo del Bicentenario. Estamos recordando todo nuestro proceso de la independencia en este curso, ¿cierto? La semana pasada vimos las rebeliones indígenas, ¿no? Las más importantes como la de Juan Santos Atahualpa y luego vimos la rebelión de Tupac Amaru II, dos rebeliones indígenas muy importantes que van a marcar el inicio de un proceso muy largo y muy complejo de la rebelión de la población peruana, del virreinato del Perú en ese momento, que va a buscar pues una separación con los colonizadores españoles. Hemos hablado de los sectores indígenas y como hemos dicho antes, la independencia no solamente es de un sector, sino es de muchos sectores de la población peruana. Primero se rebelaron los achánicas o las regiones, las etnias que se encontraban en la región de la selva central. Luego se rebelan los quechuas y los aymaras, ¿verdad? En grandes rebeliones, ¿no? Y posteriormente pasan las décadas y un grupo social, un sector de la sociedad virreinal va a tomar la posta de la rebelión y finalmente la va a llevar a cabo. Este sector social, este grupo social que va a encabezar la lucha por la independencia, va a ser el sector de los criollos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los criollos, jóvenes? Los criollos van a ser los descendientes de españoles, pero que nacen acá en el Perú. Ellos son los criollos, ¿de acuerdo? Si tus padres son españoles y tú naciste aquí, tú eres un criollo, ¿de acuerdo? Eso era más o menos la definición de un criollo en esa época, ¿sí? En época del virreinato. Entonces había muchos criollos en Lima, en muchas provincias del Perú y también había muchos criollos en muchas partes de Sudamérica. Todos los que descendían de españoles, pero que habitaban en Sudamérica eran criollos. Y en el Perú también había muchos, en Lima y en muchas ciudades del Perú, del virreinato del Perú que era en ese momento. Ellos van a encabezar la lucha por la independencia, ¿de acuerdo? Después de los sectores sociales que se rebelaron primero, que fueron los achánicas, los indígenas de la selva central y luego los pobladores, ¿no? De las zonas del sur del Perú, los quechos y los aymaras, con Tupac Amaru y con Tupac Katari, ¿no? En el sur, en lo que era Bolivia. Posteriormente van a surgir los criollos que van a encabezar y van a continuar esta lucha por la independencia, ¿de acuerdo? Ellos, los criollos, van a ser los precursores de la independencia. Y ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, los precursores de la independencia. Este término seguro lo hemos escuchado mucho cuando hablamos de la independencia, ¿no? El término precursor. Pero, ¿qué significa? ¿Qué cosa es un precursor? Un precursor, por definición, es alguien que se adelanta a los hechos. Un precursor es uno de los primeros que hace alguna actividad, ¿de acuerdo? Si tú eres uno de los primeros en usar celular en tu casa, tú eres un precursor del celular. Si tú eres uno de los primeros que estudia en tu familia, eres un precursor en tu familia. Un precursor es uno de los primeros que hace algo, uno de los que se adelanta, ¿de acuerdo? Un precursor va a ser un criollo que va a anteceder y que va a proponer ideas para la independencia antes de que ocurra, ¿de acuerdo? Un precursor es aquel que propone ideas y luego se van a llevar a cabo por otras personas años después. Es decir, que va a preceder, va a proponer ideas para que luego se desarrollen. Todas estas ideas, ¿de qué se van a tratar? Pues ideas acerca de la libertad y de la emancipación, es decir, ideas que van a buscar la independencia del Perú. Entonces, un precursor es alguien que se antecede al resto, es alguien que se adelanta a los hechos y empieza a hablar de un futuro. Y para hablar de este futuro, pues propone cómo debe ser ese futuro. Y las ideas que proponen son ideas de rebelión, de independencia. Entonces, un precursor es eso. Un criollo que dice, oye, hay que idear algún camino hacia el futuro. Y hay que pensar ideas acerca de la libertad y de la independencia y de la formación de la patria. Y hay que empezar a proponer estas ideas, ¿de acuerdo? Ese es un precursor. El precursor no va a luchar en la guerra de la independencia, no va a hacer que todo esto ocurra, sino que va a ser mucho más atrás, va a ser una de las primeras personas que va a proponer ideas, ¿de acuerdo? Un precursor es eso, una persona que va a proponer ideas y que se va a adelantar a los hechos, va a hablar del futuro, cómo debe ser, qué cosas se va a proponer, cómo se debe hacer. Ese es un precursor. Un precursor puede ser un criollo, y como te he explicado, un criollo es un descendiente de españoles que vive aquí en el Perú. Y este grupo social de los criollos van a encabezar estas ideas de rebelión, de independencia, ¿de acuerdo? No solamente en el Perú, sino en toda América. A partir de aquí, jóvenes, vamos a hablar de
un proceso continental, porque la independencia del Perú no solamente se dio acá en el Perú, no solamente fue un movimiento aislado del resto de Sudamérica, para nada. La independencia del Perú tiene que ver con la independencia de toda Sudamérica, porque en el mismo momento nos independizamos todos los países. Y todos los países en Sudamérica, que éramos unos virreinatos, nos propusimos la independencia conjunta, porque si no lo hacemos juntos, pues nadie se independizaba. Entonces a partir de ahora pues vas a escuchar mucho que te hablo de extranjeros, de lo que pasa en muchos países en Sudamérica, porque toda la independencia va a ser conjunta, ¿de acuerdo? Ese es un precursor, una persona que se va a adelantar a los hechos y desde antes de que ocurra la independencia va a proponer ideas para que esta independencia ocurra y se desencadene y sea posible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba en el mundo para que estos criollos precursores empiecen a hablar de ideas de independencia? Nos encontramos en los inicios del siglo XIX. Para ese entonces ya habían ocurrido muchas cosas muy importantes en el mundo. Habían ocurrido dos eventos muy importantes en el mundo, ¿de acuerdo? A inicios del siglo XIX. Habían ocurrido primero la independencia de Estados Unidos en Norteamérica y luego la Revolución Francesa en Europa. Estos dos eventos habían sido muy importantes para el mundo porque habían cambiado el tablero político del contexto global, ¿de acuerdo? Se habían dado dos eventos muy importantes, ¿no? Primero, se dio la independencia de Estados Unidos, ¿no? Los criollos de Estados Unidos, es decir, los descendientes de europeos en Estados Unidos, se rebelaron contra los ingleses y se convirtieron pues en un país unitario, en un país independiente, ¿no? Y se formó Estados Unidos. Y en Europa, en Francia, la gente se rebeló contra su rey y Francia se convirtió en una república. Abandonó el poder de los reyes. Incluso en Francia se le cortó la cabeza a los reyes. Fue una revolución muy radical. Y estos dos ejemplos inspiraron a muchos políticos e intelectuales del mundo para hacer lo mismo en sus continentes. Y acá en Sudamérica, ¿qué había pasado? Habían pasado dos eventos muy importantes en Latinoamérica en general. En Haití se había dado la rebelión de Haití o la revolución de Haití, donde los esclavos se rebelaron contra sus dueños y formaron su propia república en Haití. Y acá en el Perú, ¿qué había ocurrido? La rebelión de Tupac Amaru, que había sido una rebelión que movilizó a mucha gente, ¿no? Del sur de Perú. Entonces, todas estas cosas que habían pasado en el mundo inspiraron a los criollos para generar nuevas ideas y propuestas para llevarlas a cabo, para buscar un bien común, que era la independencia. Entonces, los criollos de Lima y de muchas partes del Perú se reunieron y empezaron a proponer y a conversar, ¿no? Y dijeron, miren, en el mundo han pasado cosas muy importantes. Decían, ¿no? En Francia se ha rebelado la gente, han sacado a su rey del puesto, le han cortado la cabeza y han formado una república donde hay una democracia. Estados Unidos también han formado su propio estado, ¿no? Y ya no son colonia de nada. Y esta gente que escuchaba esas cosas que pasaban en el mundo decían acá en Lima, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto acá también, en el Perú? Y lo mismo pensaban los argentinos, los colombianos, se iban pasando la voz. Decían, mira lo que ha pasado allá en Francia, mira lo que ha pasado acá en Estados Unidos. Hay que pensar y proponer ideas para hacer lo mismo. Porque para llevar a cabo esas rebeliones es algo muy complicado que se tiene que planificar. Eso es el trabajo de los precursores, planificar qué es lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces todas esas corrientes, esas tendencias llegan acá a Sudamérica. ¿De acuerdo? Y en esta parte vamos a enganchar con lo que es historia universal. ¿Te acuerdas en el curso de historia universal cuando hablamos de la ilustración? ¿Te acuerdas qué cosa era la ilustración? ¿Te acuerdas que era una forma nueva de hacer literatura, hacer filosofía? Muchos filósofos empezaron a proponer ideas, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto ocurrió en Francia y en Europa, ¿no? Esas ideas de la ilustración de filósofos como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, llegaron a calar muy hondo en muchos sectores de la sociedad en Europa. Y esas ideas desembocaron en la Revolución Francesa y esas ideas desembocaron en la independencia de Estados Unidos. Y esas mismas ideas llegaron acá a Sudamérica. ¿Y quiénes la absorbieron? Los criollos. Los criollos absorbieron las ideas de la ilustración y quisiera llevar y las aplicaron acá en Sudamérica. Entonces, todo esto formó como el contexto ideal para que acá en Sudamérica se llevara a cabo una gran revolución, así como en Francia, así como en Estados Unidos. Y finalmente se va a hacer. Entonces van a surgir los primeros precursores. Como te he explicado, los precursores van a ser los criollos que van a empezar a planificar cómo se va a hacer toda esta cosa de la independencia, todo este proceso de la independencia. Ahora,
Van a haber dos tipos de precursores, ¿de acuerdo? Van a haber los precursores separatistas y los precursores reformistas. ¿En qué se van a diferenciar? Los precursores separatistas van a ser los precursores que van a querer separarse radicalmente de España. Van a ser los más radicales. Ellos van a querer separarse por completo de España, van a querer que toda Sudamérica, cada virreinato se vuelva un país independiente, que no tenga nada que ver con España y que expulsemos a los españoles y hagamos nuestras propias leyes, nuestras propias formas de gobernarnos, aparte de España. Estos van a ser los precursores separatistas, los que van a proponer esas ideas. Los precursores separatistas van a decir, hay que separarnos por completo de España, hay que formar nuestra propia república, nuestra propia patria, nuestras propias leyes, fuera de España. Esos van a ser los más radicales, los precursores separatistas. Y va a haber otro grupo de precursores, que van a ser los precursores reformistas. Ellos no van a ser tan radicales, ellos van a ser más conservadores. Los precursores reformistas no van a querer separarse del todo de España, simplemente van a querer hacer reformas para tener un poco más de libertad, un poco más de independencia, pero no separarse por completo de España, van a ser más conservadores. Y esto va a ser una copia, va a ser lo mismo que va a pasar en Francia. En Francia, cuando se dio la Revolución Francesa, también habían dos tendencias, los radicales y los conservadores. Los radicales van a ser los jacobinos en Francia, que van a decir, no, hay que matar al rey, hay que olvidarnos de la monarquía, hay que formar una república. Y los otros van a ser los conservadores, que van a decir, no, hay que mantener al rey, pero hay que tener un poco más de leyes para hacer un poco más libre nuestro país, ¿no? Entonces siempre hay dos tendencias, ¿no? Los radicales y los conservadores. Y esas mismas tendencias llegaron acá a Sudamérica y se forman dos tendencias en los precursores, los separatistas y los reformistas. Primero, vamos a ver a los precursores separatistas, a los radicales, a los que van a buscar una independencia total de España. Uno de los más importantes y de los más antiguos va a ser Francisco de Miranda. Aquí está mal escrito, pero se llama Francisco de Miranda. Francisco de Miranda va a ser un precursor de lo que ahora es Venezuela, ¿de acuerdo? Que ese tipo pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Este precursor va a ser un precursor muy importante a nivel continental porque él mismo va a participar en los hechos más importantes del siglo pasado, del siglo XVIII. Va a participar él como soldado en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos. Él va a estar ahí, ¿no?, en los dos eventos. Entonces, todo eso que vivió, todo eso que él vio, lo va a querer plasmar aquí en Sudamérica y va a empezar a redactar muchos libros, muchas cartas y muchas nuevas propuestas para llevar a cabo esas mismas rebeliones acá en Sudamérica. Otro muy importante va a ser un colombiano, ¿no? Antonio de Nariño, que va a ser un criollo precursor eh, de la independencia, pues, en el norte, ¿no? En Nueva Granada, en lo que es Colombia. Él va a ser también un intelectual, porque va a traducir del francés un documento muy importante. Él va a traducir del francés al español un documento muy importante, el cual es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento, que tiene un nombre tan largo, era muy importante. Es un documento que proponía nuevos derechos para las personas. Él encuentra ese documento, que se había hecho en Francia, como él sabe francés, como era un intelectual, lo traduce al español y lo quiere difundir a sus compatriotas, a sus hermanos criollos, ¿no? Para que se enteren de estas nuevas propuestas para llevarlas a cabo en Colombia y en toda Sudamérica. ¿Qué cosa decía ese documento? ¿Qué cosa estaba escrito en ese documento? Algo muy revolucionario, muy importante para la época. Hablaba de derechos para las personas. Imagínense que para este entonces todavía la gente no conocía de derechos. No había derechos en la vida de las personas, ¿no? Una persona cuando tenía poder y cuando tenía dinero podía disponer de los derechos de otras personas. Podía haber esclavitud, podía haber maltrato, podía haber trabajo forzado y no había ningún tipo de derecho. En cambio, en este documento que se hace en Francia, los rebeldes en Francia van a escribir un documento en base o inspiradas en lo que escribían los filósofos de la Ilustración. Y van a decir, primero, todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad. Entonces ellos empezaban a hablar de ese tipo de ideas liberales que luego se llevaron a cabo en la Revolución Francesa. Y esas ideas se van a plasmar también acá en Sudamérica gracias a Nariño, que lo va a traducir ese documento que es muy importante. Entonces todos los criollos van a aprender esas ideas que vienen de Europa para llevarlas a cabo acá también en Sudamérica. Y otro precursor criollo muy importante para Sudamérica
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, él era arequipeño, ¿de acuerdo? Un precursor de la independencia que es peruano, ¿no? Que es un gran intelectual, que absorbe las ideas de la ilustración en Europa y las quiere plasmar también aquí en el Perú. Él escribe una carta muy importante, que es la carta muy famosa, que lleva el título Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. En esa carta hace un llamado a todos los criollos de Sudamérica a unirse a la lucha por la independencia. ¿De acuerdo? Él escribe esta carta no para que llegue a ser muy difícil de leer, sino lo hace de una manera muy fácil de digerir para que todos entiendan y se unan a esta lucha. Juan Pablo Vizcarra Guzmán es uno de los grandes precursores de la independencia en Sudamérica. En muchas ciudades de Sudamérica, así como hay una estatua a San Martín, una estatua a Bolívar, a los héroes más grandes de la independencia, también hay estatuas de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, de este arequipeño. Y como les comentaba antes también, ¿no? Arequipa tiene algo especial, jóvenes, porque siempre vamos a ver en muchos capítulos en la historia del Perú que grandes personajes de la historia del Perú han sido arequipeños. ¿No? Arequipa tiene a presidentes, ha tenido a políticos muy importantes, ha tenido próceres, a precursores, ha tenido a premios Nobel, ha tenido también a gente muy maligna y perjudicial para el país. Ha tenido de todo Arequipa. Por eso que Arequipa es una región tan especial, porque tiene a peruanos universales, ¿no? Que tienen influencia en todas partes del mundo. Y uno de ellos es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Se han hecho muchos homenajes a este precursor de la independencia por sus grandes aportes. Que vemos una moneda que se ha hecho por alusión al bicentenario, ¿no? De la independencia que justo se cumple pues en este año. Mucho le debemos a las ideas de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Y otro precursor muy importante también para el Perú, José de la Ribagüero, que va a ser un precursor criollo de la aristocracia. Él va a ser una persona con mucha influencia y con mucho poder, va a ser un aristócrata. ¿Qué cosa es una aristócrata, jóvenes? Un aristócrata es una persona que tiene poder y dinero, una persona que tiene una familia muy poderosa. Él también va a escribir cartas a modo de publicidad, ¿de acuerdo? Para difundir, perdón, las ideas pues de la libertad y de la independencia a todos sus compatriotas criollos. Él va a escribir las famosas 28 causas para la independencia. Él va a ser uno de los grandes precursores de la independencia acá en el Perú. Y un dato muy curioso de él y un dato muy importante. José de la Río Agüero se va a convertir en el primer presidente de la historia del Perú. Repito, José de la Río Agüero se va a convertir en el primer presidente de la historia del Perú, el cual va a ser un prócer. Entonces él va a ser uno de los próceres que no solamente va a proponer ideas para la independencia, sino que cuando se forma la República en el Perú, él va a ser el primer presidente. Pero ojo, él no va a ser presidente por elecciones, ¿ah? Como es ahora, sino él va a ser un presidente por un golpe de Estado. ¿Qué cosa es un golpe de Estado? Cuando un presidente quiere entrar al poder a la fuerza. Él junta un ejército y llega al poder por la fuerza. Y otro dato curioso sobre José de la Río Agüero, que es el primer presidente de la historia del Perú, que cuando es presidente, él también hace una campaña para desterrar y ganar la guerra a los españoles, ¿no? Pero él se va a arrepentir en su gobierno de estas acciones y se va a cambiar de bando. Él en sus últimos momentos como presidente se va a cambiar de bando. Va a pasar del bando patriota, que los que querían la independencia, al bando español. Se va a pasar al bando enemigo. Y finalmente pues va a venir otro presidente y lo va a sustituir, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos en un cuadro pues representado con la banda presidencial, ¿no? Va a ser el primer presidente de la historia del Perú. Y hoy que recordamos el bicentenario, pues es bueno recordar a José de la Riogüero, un precursor que se convirtió en el primer presidente de la historia del Perú. Ahora vamos a ver a la otra tendencia de los precursores, a los precursores reformistas. Como te recuerdo, estos precursores no van a querer un cambio radical, sino van a querer hacer reformas en el virreinato para mejorar la calidad de vida de los peruanos, pero no se van a querer separar de España. O el más importante va a ser José Hipólito Unanue, uno de los grandes precursores de la independencia del Perú. Él va a ser responsable de la difusión de un gran periódico, el periódico conocido como el Mercurio Peruano. En ese periódico se van a difundir muchas ideas liberales, ideas de la independencia, ¿de acuerdo? Para difundir este conocimiento a las masas. Y también él va a ser responsable de muchos avances en las instituciones, ¿no? Eh, Como las instituciones, por ejemplo, de la ciencia y el conocimiento. Él va a ser uno de los grandes precursores también de la ciencia en el Perú, del conocimiento,
y también de la medicina. Él era médico, entonces la medicina peruana le debe mucho también a José Hipólito Unanue. Pero Hipólito Unanue era reformista, es decir, que no quería que el Perú se independizase por completo, sino quería guardar las formas. Él quería llevar a cabo un proceso de transición para que las ideas de la libertad se, eh, se vean reflejadas en reformas. Cambiar la constitución o hacer una propia constitución que en esa época no teníamos y buscar un poco más de independencia, pero siempre y cuando estar ligado siempre al rey de España. Finalmente vamos a ver a dos precursores que van a ser pues de tendencia reformista, ¿no? Los cuales son José Baquijón y Carrillo y luego Toribio Rodríguez de Mendoza. Ambos van a ser clérigos, es decir, que van a estar ligados a la Iglesia Católica. En el caso de José Baquijón y Carrillo, va a ser responsable de organizar muchos debates en muchos centros de estudio, como el Convictorio de San Carlos y también en las facultades de letras de la Universidad de San Marcos. En esos lugares van a hacer muchos debates. ¿Para qué? Para invitar a muchos intelectuales para debatir ideas sobre qué se va a hacer con la independencia. Si se va a llevar a cabo una independencia reformista o una independencia total, ¿no? Luego también tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a tener un aporte muy especial. Él va a estudiar las ideas de la ilustración, pero las va a impregnar con su propia forma de ver las cosas. Y él va a hacer una nueva tendencia, que va a ser las ideas de la ilustración con tendencias cristianas. Él va a mezclar esas dos tendencias, de la libertad, de la ilustración, con ideas cristianas. Y va a crear unas nuevas formas de ideas para aplicarlas en el Perú, ¿no? Ambos van a ser muy importantes para el proceso de la independencia. Como hemos visto jóvenes, no solamente hay precursores internacionales, sino también hay precursores peruanos que van a aportar mucho para la independencia. Y ahora que se acerca el bicentenario, es importante recordar a las personas que fueron las primeras en proponer ideas para la independencia. Van a darse cuenta de que hay mucho que cambiar en el virreinato, en el Perú de ese entonces, y van a dar su aporte, ¿no? Y siempre queda como lección ello. Cuando tú veas que en tu sociedad hay muchas injusticias y cosas por resolver, tú tienes que aportar con lo que tengas. En este caso ellos eran intelectuales, así que aportaban con sus ideas. Así que siempre cada uno en su sector hay que aportar con algo para cambiar tu sociedad. Y ellos felizmente lo van a lograr, lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque la República Peruana va a nacer, se va a consagrar. Pero eso ya lo vamos a ver en las próximas semanas. Bueno, jóvenes, eso fue todo por esta clase y conmigo sería hasta la próxima semana. Uy, perdón, ¿qué pasa aquí? Ya, conmigo sería hasta la próxima semana. Estudien bastante y nos vemos jóvenes. Hasta luego, hasta la próxima.